Buenas noches otra vez a los que no nos habíamos saludado. Bien, como vieron, el tema de hoy es entrando a la tierra prometida. Ok, para entrar a la tierra prometida hay que salir de Egipto. Acuérdense que Egipto representa el mundo. Sales de Egipto, pero no llegas inmediatamente a la tierra prometida. Pasas por un proceso de prueba que la Biblia le llama el desierto. Entonces la gente está en el desierto para que Dios pueda probar los corazones, dice eso en la Biblia, y formar carácter. No podemos llegar a la tierra prometida con un carácter eh, inmaduro. Necesitamos llegar con cierta madurez a la tierra prometida. Y los desiertos, las pruebas, nos ayudan a pasar o a formar el carácter que nosotros necesitamos. ¿Sí? Entonces, ellos entran a Egipto, se acuerdan, dice la Biblia, después de un periodo de hambre, José recibe a sus hermanos, a sus familiares. El tiempo de escasez iban a ser 7 años, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Entonces, debieron haberse quedado 7 años, pero se quedaron 430 años, ¿verdad? Ok. Una vez que son oprimidos, claman a Dios y Dios le manda el libertador, manda a Moisés y Moisés los saca de Egipto. Entonces, para salir de Egipto tienen que cruzar el Mar Rojo. La Biblia dice que el cruce por el Mar Rojo representa, eso dice Pablo, representa el bautismo. Y el bautismo representa muerte a la vieja manera de vivir para vivir para una nueva forma de vida. Entonces, en Éxodo eh, 15, verso 22, el primer lugar al que llegan en el desierto después de haber cruzado el Mar Rojo es un lugar que se llama Mara. Voy a leerlo. Dice, Moisés hizo que los israelitas se alejaran del Mar Rojo, entonces ellos se fueron al desierto de Sur y durante 3 días caminaron por él sin encontrar agua. Cuando llegaron a Mara no pudieron beber el agua que allí había porque era amarga. Por eso lo llamaron Mara. Mara significa amargura. Entonces, eh, cuando salimos de Egipto, pasamos por un proceso de prueba. Es imposible saltarse ese proceso de prueba. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla del sembrador? El sembrador salió a sembrar la semilla representa la palabra de Dios y habla de diferentes tierras. Y por ejemplo, en Lucas 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído la palabra, la reciben con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué está diciendo? Va a haber un tiempo de la prueba después de haber recibido la palabra, después de haber recibido a Dios, después de haber salido de Egipto. Por eso mucha gente no soporta el tiempo de prueba y se regresan a Egipto. Y la gente se quiere regresar a Egipto. Si ustedes leen estos pasajes que estamos leyendo completos, llega un momento que la gente dice, no, pues regresémonos a Egipto. ¿Para qué nos trajo aquí Dios? Para matarnos, de sed, etcétera. No, era un proceso de prueba, ¿sí? Y bueno, entonces resulta que Dios convierte esas aguas amargas en aguas dulces para que las puedan beber. Y están un tiempo ahí y siguen caminando. Al seguir caminando, llegan a un lugar, creo que dice la Biblia que son eh, 12, 12 palmeras o creo que está en Éxodo 15:27. Fíjense, vamos a leerlo porque para no equivocarme. Dice, después llegaron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, y ahí acamparon junto al agua. Imagínate, estás en el desierto, donde está el calorón, donde lo que sobra en el desierto es sed, mucha sed, y de repente Dios los lleva a este lugar, a Elim, donde hay 70 palmeras y 12 fuentes de agua. Pero estos Elims por los que pasamos, o sea,
Hemos hablado, imposibles que no haya tropiezos, imposibles que no vengan pruebas, dice la palabra de Dios. Vamos a ser siempre probados. Pero después de la prueba siempre hay un proceso de calma, de tranquilidad, donde tú dices, aquí me quiero quedar, ya no le muevas, Dios, aquí estoy. No, 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 es un momento para tomar aire y seguir tu caminata, ¿sí? Tu peregrinaje. Tienes que llegar a donde Dios te mandó, ¿sí? Tienes que cumplir tu propósito. Entonces, dentro de este caminar en la vida en Cristo, va a haber tiempos donde tengamos que beber ese trago amargo de Mara, pero también va a haber momentos donde lleguemos a Elim, ¿sí? Donde hay descanso, donde hay agua, pero son lugares donde llegamos momentáneamente y que te sirven para recuperar fuerzas para seguir caminando, ¿no? Entonces siguen, ¿se acuerdan? Y hay algo que me llama mucho la atención porque este pueblo se la pasa quejando todo el tiempo. Y en Éxodo 16:13, vamos, es un capítulo después, Éxodo 16, vamos a leer el verso 13 en adelante. Es cuando Dios da el maná, dice, aquella misma tarde, voy a leer un poquito antes. Y vamos a leer sí, vamos a leerlo, el pasaje, bueno, vamos a empezar desde el verso 1. Voy a tratar de leerlo rápido, yo sé que se nos va el tiempo muy rápido. Dice, toda la comunidad de Israel salió de Elim, o sea, de ese lugar donde había 70 palmeras y 12 fuentes de agua, y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Era el día 15 del mes segundo después de la salida de Egipto, y de ahí en el desierto todos se comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón y les decía, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Fíjate qué queja, ¿no? Dios, nos hubieras matado allá en donde estábamos, ¿no? Ahí en Egipto. O sea, qué tontería, ¿no? Dice, allá nos sentamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos, pero ustedes nos han traído en este desierto para matarnos de hambre a todos. Entonces el Señor dijo a Moisés, voy a hacer que llueva comida del cielo, la gente debería salir cada día y recogerla solo lo necesario para ese día. Quiero quiero ver quiénes obedecen mis instrucciones y quiénes no. El sexto día, cuando preparen lo que lleven a casa, deben recoger el doble de lo que recogen cada día. Moisés hicieron, entonces dijeron a los israelitas, por atrás saldrán ustedes, que el Señor fue quien los sacó del Egipto por la mañana y verán la gloria del Señor, pues ha oído que ustedes murmuraron contra él, porque ¿quiénes somos nosotros? Porque ustedes, o para que ustedes nos critiquen, ¿sí? Entonces, da el maná cae cada día. Se quejan porque no tienen comida. Y me llama mucho la atención porque cuando salieron de Egipto, salieron con todos sus animales. Entonces, sí llevaban comida. Lo que pasa es que dice, bueno, tú nos sacaste, tú nos alimentas, nuestros animalitos que son para sustento, no los vamos a tocar, nos tienes que alimentar, no tenemos que comer. Es como aquella señora que tiene el closet lleno de ropa y de repente usted dice, no tengo que ponerme, pues así estaban estos, no tenemos que comer. Bueno, entonces Dios les da el maná, ¿sí? Y el maná, ya vieron, caía cada día, tenían que tomar su porción de cada día, si tomaban más, se les echaba a perder. Solo los viernes tenían permiso de tomar doble porción porque el sábado no se trabajaba y la del viernes para el sábado no se echaba a perder. Entonces, en este proceso, y se la pasan llorando y quejándose, les digo, este proceso en el desierto era para hacerlos madurar. ¿Sí? En el siguiente libro, en Números 13, en el verso 1 en adelante,
Dios le dice, bueno, agarra a un jefe por tribu, un príncipe por tribu, y que vayan a reconocer la tierra prometida. Ustedes saben, los que ya leyeron la historia, manda a dos espías y cuando regresan con los frutos de la tierra, llegan entre dos personas cargando un racimo de uvas, entre dos personas eran del tamaño de una pelota. ¿Por qué? Porque había gigantes y también los gigantes se alimentaban. Dios tiene cuidado de todos. Dice que hasta de los incrédulos. Entonces, había gigantes y esos necesitaban más comida. Por eso yo creo que la fruta era de ese tamaño. ¿Sí? Cuando regresan, dicen, es verdad. Cuando dan el informe, allá es una tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Aquí traemos la prueba, los frutos, dice, pero también hay gigantes. Es tierra que devora a sus moradores. O sea, había gigantes y eran caníbales también, eso es cierto también. Estos les tocó ver el canibalismo y se asustaron. Nunca lo habían visto. Pero Dios les iba a dar esa tierra. Precisamente por eso iba a sacar a esa gente de esa tierra porque adoraban al diablo, porque tenían prácticas que iban en contra eh, de Dios, eran prácticas satánicas, comer carne humana, entregar a sus hijos al fuego, etcétera, etcétera. Por eso Dios los quitaba de ese lugar y ahí quería poner a los israelitas. Pero total, espantaron a todo el pueblo y es cuando Dios les da el castigo. Bueno, llevamos 40 días en el desierto, pues a partir de ahora van a ser 40 años. En el número, en números 14.1, esto está interesante, en números 14.1 viene una encrucijada, que yo creo que todos pasamos por esa encrucijada, ¿sí? Dice, entonces los israelitas comenzaron a gritar aquella noche, se la pasaron llorando. Todos ellos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón y decía, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto. O sea, ¿por qué deseaban morir? Estaba Dios con ellos. El maná caía, tenían agua de las rocas. O sea, Dios tenía cuidado de ellos y Dios quería meterlos a esa tierra, pero tenían miedo de entrar a esa tierra. Tenían tanto miedo que preferían morirse, a pesar de que Dios estaba con ellos. Dice, ¿para qué nos trajo el Señor a este país? ¿Para morir en la guerra y que nuestras mujeres, nuestros hijos caigan en el poder del enemigo? Más nos valdría regresar a Egipto. Y empezaron a decirse unos a otros, pongamos un jefe y volvámonos a Egipto. Que al final no se volvieron. Pero yo creo que todos pasamos por la encrucijada. En el tiempo de prueba, de repente el diablo te dice, estabas mejor antes de conocer la palabra, antes de ser cristiano, estabas mejor. No, mejor regrésate. Y todos pasamos y llegamos a ese momento donde tenemos que decidir, o seguimos a Dios y seguimos adelante, obedeciendo a Dios, creyendo en sus promesas, porque la promesa de Dios era, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final. Esa era la promesa, y la promesa es que Dios les iba a dar la tierra prometida. O sea, no tenían ni qué pelear ellos. Y eso lo vemos más adelante. Dios les entrega la tierra prometida. Pero los chillones, los quejones, los que deseaban morirse, Dios les dijo concedido, esos se murieron en el desierto. Dios esperó a que se muriera toda esa generación. Y los niños de 20 años para abajo entraron a conquistar la tierra. Los únicos dos adultos que entraron fueron Josué y Caleb, que tenían, dice la Biblia, que tenían un espíritu diferente. Fueron los que realmente creyeron a Dios. Entonces, lo que va a hacer la diferencia en en el desierto, en el proceso de prueba, es qué tanto le crees a Dios. Si tú le crees a Dios, Dios se va a manifestar, porque Dios se manifiesta por fe. Dios no se manifiesta por quejas, ni por chillidos, ni porque hagas nada, ni porque te flageles, ni porque te golpee, nada. Dios se mueve por fe, ¿sí? Todas las promesas son por gracia, por medio de la fe. Y por medio de la fe, Dios nos entrega las promesas. Miren, vamos a Josué 5, es cuando ya entran la siguiente generación a la tierra prometida, capítulo 5. Vamos a leer del verso
10 en adelante. Dice, los israelitas acamparon en Gilgal el día 14 del mes por la tarde, celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Ese mismo día comieron panes sin levadura, trigo tostado, pero al siguiente día comieron ya de lo que la tierra producía. Desde entonces no volvió a haber maná, así que los israelitas se alimentaron aquel año de lo que producía la tierra. O sea, el maná, el pan del cielo, llega cuando no hay otra cosa que comer. Por ejemplo, los que hemos pasado por un desierto fuerte, que de repente tienes los bolsillos vacíos y las alacenas vacías, pues Dios se encarga de que el maná llegue. Pero una vez que aprendes a depender de Dios, ya no necesitas que el maná llegue, porque ya sabes que Dios suple, ya sabes, eh, aprendiste a confiar en Dios. Y una vez que aprendes a confiar en Dios, el maná cesa. Y entonces ya te puedes alimentar de los frutos de la tierra, o sea, del fruto de tu trabajo. Ahora a ellos les tocaba el trabajo de ir y recolectar, ¿sí? Para poder comer. Y en el momento que ya empezaron a comer de lo que producía la tierra, el maná cesó. Esto es bien interesante. Ahí mismo, en el verso 13, es cuando ya están en la tierra prometida y se van a enfrentar a la primera ciudad. La primera ciudad con la que se enfrentan es una ciudad amurallada muy grande, ¿sí? Y esa tierra se llamaba Jericó. Y entonces, antes de conquistar, primero hay que pedir dirección de Dios. Antes de hacer algo, hay que decirle a Dios, primero, ¿qué hago y cómo lo hago? Dios, ¿qué quieres que yo haga? Siempre, cuando Dios llamaba a alguien, es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y cómo lo voy a hacer? Fíjense, estamos en el Josué 5:13. Dice, un día, estando Josué cerca de Jericó, vio delante de él a un hombre con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y me encanta la respuesta. Aquí es lo que llamamos una teofanía, es una eh, manifestación del Cristo preencarnado. Antes de que el Hijo de Dios se hiciera carne, hubo varias manifestaciones de él. Algún día hablaremos de eso. Entonces aquí se le aparece Jesucristo y me encanta lo que le contesta. Dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros adversarios? Dice Josué. Y le contesta este, este hombre o el Cristo preencarnado. Ni lo uno ni lo otro. O sea, no soy ni de ustedes ni de sus enemigos. ¿Sí? Vengo como el jefe del ejército del Señor. Entonces Josué se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó, fíjate qué interesante, cuando este Juan eh, visita el paraíso, visita la casa de Dios, lo primero que ve es un ángel, ¿se acuerdan? Y se postra delante del ángel. Y el ángel le dice, no te postres delante de mí, yo soy como siervo tuyo, póstrate solo ante el Señor. Y aquí Josué se postra ante esta figura. Y por eso decimos que es una teofanía, es una manifestación de Dios, del Cristo, ¿sí? Es Dios mismo en una manifestación. Por eso permite que Josué se le hinque, porque no nos debemos de hincar más que delante de Dios, ¿sí? Y entonces lo deja. Y Josué se inclina hasta tocar el suelo con la frente y le pregunta, ¿qué le manda el Señor a este siervo suyo? Y el jefe del ejército del Señor le contesta, descálzate porque el lugar donde estás es sagrado o santo es, dice en otra versión. Y Josué le obedeció y entonces ahí es cuando le da las indicaciones de lo que tiene que hacer para poder conquistar Jericó. Entonces, Jericó o la tierra a conquistar no se conquista en las fuerzas.
¿sí? A Josué le dice, yo iré contigo donde tú vayas. Yo entregaré a tus enemigos. O sea, la guerra es de Dios. La estrategia es de Dios, nomás. Lo único que nos pide Dios es ser obedientes. Obediencia que a su palabra, a lo que Él nos ha mandado. Les da el plan para tomar Jericó. Ya todos conocen la historia. Tienen que recorrer la ciudad un día diario y el último día tendrían que recorrerla 7 veces. Yo no sé qué hizo el señor ahí, yo no sé si alargó el día. Imagínate recorrer caminando una ciudad. Para empezar, un día se me hace difícil. No sé cuántos millones de habitantes habría en esa ciudad. Es más, los pueblos chicos, aquí en Guadalajara hay pueblos de 10,000 habitantes que tú dices que aunque parezcan chicos, a lo mejor en un carro lo recorres en 10, 15 minutos, pero caminando y luego aviéntate 7 vueltas al último. Dios debió de haber hecho algo ahí, ¿no? Un milagro para que darles fuerzas y para que pudieran caminar a cierto paso de manera que en el mismo día pudieran caminar las 7 vueltas, ¿sí? Y entonces al final, sabemos, Dios les dice, griten y toquen la trompeta. Y en el momento que gritan y toquen la trompeta, los muros de Jericó caen. La única manera en que un sueño se convierte en realidad es trabajando. Hay un dicho que dice, Dios no nos hubiera dado la capacidad de soñar si no nos hubiera dado también la capacidad de convertir nuestros sueños en realidad, pero eso se hace trabajando. Ven lo que dice en Josué 1:5, nadie te podrá derrotar o hacer frente en todos los días de tu vida. Yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás, o sea, siempre estaré contigo. Solo esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate ¿en qué? En creerle a Dios. En eso es lo que nos tenemos que esforzar porque Dios es el que pelea nuestras batallas. ¿Sí? Vamos a Juan 5:17. Entramos al Nuevo Testamento, los Evangelios. Evangelio según San Juan 5:17. Fíjate cómo dice, me encanta este versículo. Dice, mi padre siempre está trabajando y yo también. O sea, dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo también. O sea, Dios no ha dejado de trabajar. Y a los que Dios llama, no es porque sean muy buenos, pero siempre al que llama lo llama trabajando. O sea, le cambia el labor. Ahora ya no vas a trabajar haciendo lo que estaba haciendo, ahora vas a trabajar para mí. A Pedro le dijo, eres pescador, pues ahora vas a ser pescador de hombres. ¿Sí? Por eso dice también en Primera Tesalonicenses, el que no quiera trabajar, que no coma. ¿Y porque el trabajo es una bendición y es parte de lo que Dios ha puesto? Entonces, eh, hay gente que trabaja para lo de Dios, también es trabajo. ¿Sí? Porque a veces la gente piensa que no hace nada, no, hay que estar orando, preparando mensajes, dando clases, etcétera, etcétera, ¿no? También es un trabajo. Seguimos más adelante, Hechos 18 del 3 al 4. Que esto confirma un poquito lo que estoy hablando. Hechos 18 versos 3 y 4. Eh, Voy a leerlo desde el verso 1. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio que es un oficio, era en lo que él trabajaba, o sea, era del mismo oficio que Pablo. Entonces se quedó con ellos, Pablo se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. Está hablando de Pablo. Pablo predicaba y Pablo al principio trabajaba, después ya se dedicó a trabajar de tiempo completo en la obra, pero Dios siempre al que llama
siempre lo encuentra trabajando. De hecho, no recuerdo un pasaje en la Biblia donde Dios llame a alguien y este no estuviera haciendo nada. Y a todos los halló haciendo algo, a todos los halló trabajando. Hechos 20:35, vamos dos capítulos después. Hechos 20:35, dice, en todo les he enseñado, dice Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, básicamente lo que está diciendo en este versículo es, trabajamos, no para nosotros, porque Dios suple nuestras necesidades, trabajamos para bendecir a otros. ¿Sí? El trabajo siempre es para bendecir a otros. Además, ¿cómo vas a conocer gente que no conozca de Cristo si se la pasa uno en la casa, ¿no? Tienes que salir para conocer otro tipo de gente. Y en los trabajos conocemos mucha gente a la que le podemos hablar y podemos bendecirlos con la palabra. ¿Sí? Eh, Aquí está lo que yo les decía. No es primera, es segunda carta a los tesalonicenses, segunda a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. Porque también cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos, o sea, no era una sugerencia, les ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Bueno, ¿qué, ¿cuál es el contexto histórico? En este tiempo, los cristianos vivían como en comunas, en conjunto. Entonces, los trabajos que se necesitaban de limpieza, servir las mesas, lo que hubiera de trabajo, se repartía entre todos. Y siempre ha habido gente que a lo mejor dice, pues yo no quiero hacer nada, no tengo flojera y no quiero hacer nada. Entonces Pablo dice, si alguien no trabaje, pues no le den de comer. ¿Sí? Pero sigue aplicando a nuestra fecha ahora. ¿Sí? Trabajo hay, siempre hay trabajo, siempre hay algo que hacer, ¿sí? Y si alguien no quiere, pues que no coma, dice la palabra de Dios. Y vamos a Proverbios 21:25, ¿sí? Porque en la tierra prometida se trabaja. De hecho, cuando Dios creó a Adán, todo el mundo pensaba que Adán estaba ahí de flojo para rascarse la panza, ¿no? Dice que Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrara, así dice la escritura, antes de la caída. Pues sí había trabajo, ¿sí? Había que labrar, había que recoger los frutos, etcétera, etcétera. Le puso nombre a todos los animales, que se ha de haber sido un trabajo inmenso. ¿Sí? Entonces sí había que hacer. Entonces estamos en Proverbios, capítulo 21, verso 25. Fíjense cómo dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Entonces, esta gente está muriendo en vida. ¿Sí? Entonces, tenemos un propósito que Dios nos ha dado y tenemos que trabajar de acuerdo al propósito que Dios nos dio. Y es muy difícil que una persona alcance la satisfacción personal si no trabaja en el propósito que Dios le dio. Yo creo, es lo que yo pienso, que la única manera de tener esa satisfacción personal es desarrollando los dones y talentos que Dios nos dio y trabajando para lo que Dios nos puso. Proverbios 22, verso 13. Los ojos del Señor velan por las... Perdón, es uno después. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Está diciendo, no, pues ¿para qué salgo? Me van a matar. O sea, ¿para qué salgo? Me va a atropellar un carro o un camión. Aquí mejor me quedo en casa. No, el perezoso siempre pone pretextos para no hacer algo. ¿Sí? Proverbios 10:4 dice, fíjate, este interesante. Poco trabajo, pobreza. Mucho trabajo, riqueza. Así dice este proverbio. Proverbio 10:4. Mejor que había una canción del Tri que decía,
Todos quieren tener dinero, pero nadie quiere trabajar. Proverbios 22-29. Dice, el que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. O sea, trabaja bien y Dios se va a encargar de promoverte. Tenemos que hacer las cosas como para Dios. Precisamente ayer tenemos una célula de finanzas los martes y estamos hablando de eso, ¿no? Porque de repente hay gente que no sabe cuál es su propósito, no sabe qué hacer. Y la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá Dios. Entonces les decía el día de ayer, sé fiel con lo que Dios te dio ahorita, ¿sí? Trabaja como, dice que todo lo hagamos como para Dios, y Dios se encargará de de promoverte. Y estábamos viendo, por ejemplo, el ejemplo de José el Soñador. José el Soñador fue vendido por sus hermanos, llegó a casa de Potifar, trabajó muy bien también, que Potifar lo puso a cargo de toda su casa, de también que estaba haciendo la chamba. ¿Sí? Eh, Conocemos la historia, lo seduce la esposa, él no quiere y luego la esposa lo acusa y lo mete en la cárcel. En la cárcel se puso a ver deprimido y se la pudo haber pasado acostado todo el tiempo ahí deprimido en su celda. Pero no, estuvo trabajando, se puso la orden del carcelero y dice que estuvo al final como segundo del carcelero. O sea, donde Dios lo ponía, hacía un trabajo excelente y no decía, no, pues aquí ya para qué, ya en la cárcel, no. Entonces cumplió su propósito con Potifar y fue a la cárcel. Yo les decía, los tiempos de prueba son para formar carácter. Pero tuvo una buena actitud aún en la cárcel, cumplió su propósito y entonces Dios lo promovió de la cárcel a primer ministro de Egipto. Todos conocemos la historia, ¿sí? Entonces, Josué trabajaba muy bien y hacía las cosas bien donde estaba, donde Dios lo puso, hizo lo que debía y yo creo que más, porque dice la Biblia, cuando hayas hecho lo que debiste de haber hecho, di siervo inútil soy, porque hice lo que debí de haber hecho. Entonces, la Biblia siempre nos exhorta a dar la milla extra, ¿no? Caminar un poquito más, hacer un poco más de lo que Dios nos pide, ¿sí? Y eso va a acelerar el proceso para entrar a la tierra prometida. Entre más negligentes perdón, entre más negligentes seamos, más eh, tarde llegaremos a la tierra prometida, a donde Dios nos mandó. Bueno, les quiero dar muchas gracias por haberse conectado. Vamos a terminar, como siempre hacemos, con una oración.